El ensayo es la forma literaria que mejor se adapta a la incertidumbre. Octavio Paz. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al 9º episodio de la 8ª temporada. Estamos ya prácticamente en el Día de las Madres y queremos felicitar y mandar un abrazo a todas aquellas madres que nos escuchan. Sin embargo, el tema de hoy no tiene mucho el tema maternal que digamos, sino que hemos decidido hablar acerca del ensayo. Esto se debe a que pues últimamente hemos estado en la editorial Kazam A bastante atareados, por suerte, con correcciones y revisiones de disertaciones doctorales que nos envían para revisar normas APA y corregir el estilo. Entonces, de estar leyendo tantas ahorita en abril y lo que va de mayo, ya llevamos prácticamente 8 o 9 tesis revisadas. Pues básicamente es un tema que tengo en la mente día y noche, así que decidí aprovechar para hablar sobre este tema, puesto que además en mi experiencia personal, yo recuerdo que cuando entré a la universidad, en varios de los cursos, el examen final y los parciales, consistían en escribir ensayos sobre los temas que se estaban abordando en clase. Lamentablemente no me habían enseñado a escribir ensayos, y eso pues era bastante difícil para mí porque no entendía que no sabía escribir un ensayo. Fue hasta más o menos la mitad de la carrera donde realmente ya pude darme cuenta de que tenía esta falencia y que debía concentrarme en aprenderla. Y eso es algo muy importante que asumo yo no era el único caso, sino que muchos otros estudiantes lo han enfrentado y por eso mismo pues quiero abordar el tema hoy. Así que quizá les recuerde sus tareas escolares o en la universidad como a mí, cuando nos exigían entregar ensayos con referencias y citando dentro de algunas normas como las normas APA, que es la Asociación Americana de Psicología. El punto es que el ensayo sirve para mucho más que simplemente entregar tareas, obviamente, sino que porque es una herramienta que permite pensar, cuestionar y dialogar con el mundo. Hay varios tipos de ensayo, aunque en este episodio vamos a centrarnos en el ensayo científico y en el ensayo literario, pero vamos a ver someramente otros tipos también. Un dato interesante que encontré mientras investigaba sobre el tema es que el género del ensayo tiene ya más de 400 años de historia. Así que comencemos ya con este tema. Y lo primero es, pues definitivamente, definir o entender qué es un ensayo. Realmente es un texto escrito en prosa que explora, analiza y reflexiona sobre un tema. No tiene la intención de cerrar el tema, sino más bien de abrirlo hacia la reflexión y la discusión. Podemos pensar en el ensayo como una especie de conversación en voz alta o una forma de ordenar las ideas. Y como ya les había dicho hace unos momentos, realmente existen varios tipos de ensayos. Entre ellos, por ejemplo, el ensayo literario, que tiene las características de ser subjetivo, creativo y presentar una voz personal. Ejemplos de ensayos literarios, pues por ejemplo, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, publicado en 1950. En esta obra, Paz, por ejemplo, explora la identidad del mexicano desde una perspectiva profundamente subjetiva, poética y filosófica. Mezcla intuición, imágenes literarias y análisis cultural. Su tono es personal y su estilo literario elegante y reflexivo. Tenemos, sin embargo, también el ensayo científico o académico, que, a diferencia del anterior, debe ser objetivo, con respaldo en fuentes y datos.
Un ejemplo de este tipo de ensayo científico sería La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, publicado en 1962, una obra muy interesante porque cambió la forma en que se entiende la ciencia. Kuhn introdujo el concepto de paradigma y sostiene que el conocimiento científico no es lineal, sino que avanza mediante revoluciones. Basado en investigaciones, citas y datos históricos, con un lenguaje técnico, Kuhn nos demuestra cómo la ciencia ha cambiado hasta llegar a ser lo que entendemos hoy en día. Otro tipo de ensayo es el ensayo crítico, que analiza obras y fenómenos culturales. Un ejemplo de un ensayo crítico sería Las notas sobre el camp de Susan Sontag, publicado en 1964. En este caso, Sontag analiza el fenómeno cultural del camp, es decir, el gusto por lo exagerado y lo artificial. Su mirada crítica desafía las convenciones de lo estético y lo cultural, combinando observación aguda y provocación intelectual. Tenemos también el ensayo expositivo, que es aquel que busca o explica un tema de manera clara y organizada. Un ejemplo de esto sería Sobre la libertad de prensa de Karl Marx, publicado en 1842. En este documento, Marx expone de manera clara y ordenada los fundamentos del derecho a la libertad de prensa frente a la censura del Estado prusiano. Aunque sugiere una postura, el texto está organizado para informar, explicar y fundamentar argumentos sin recurrir a la subjetividad emocional. Y tenemos también, para cerrar, el ensayo filosófico. Este se caracteriza por reflexionar sobre preguntas abstractas y universales. Un ejemplo de esto es Del sentimiento trágico de la vida, publicado en 1913 por Miguel de Unamuno, ¿verdad? Este ensayo es una obra clave del pensamiento existencial hispánico, donde Miguel de Unamuno reflexiona sobre el conflicto entre la razón y la fe, la inmortalidad, la angustia, la lucha del hombre contra el olvido y la muerte. Además, plantea que la vida humana está marcada por una contradicción esencial, el deseo de la eternidad frente a la certeza de la muerte. Hemos visto entonces los distintos tipos de ensayos, pero nos falta comprender en su totalidad cómo se fue desarrollando este género. Así que desarrollemos un poco la historia. La historia del ensayo como género empieza en Francia en el siglo XVI, con Michel de Montaigne, quien publicó sus essays en 1580, imagínense, textos en los que exploraba temas como la muerte, la amistad o la experiencia. Lo curioso es que su ensayo viene del verbo ensayar, que significa probar o intentar. Montaigne no afirmaba verdades absolutas, sino que pensaba en voz alta. Unos años después, en Inglaterra, Francis Bacon llevó el ensayo hacia lo científico, con un estilo más lógico. En América Latina han existido, por supuesto, también grandes ensayistas, por mencionar a dos: José Martí, con una mirada humanística y política, y en México, Octavio Paz, con sus reflexiones poéticas de las que ya hablamos hace unos momentos. Nos vamos a centrar, como les decía, en el ensayo científico y el literario. ¿Cuáles son entonces las similitudes y diferencias entre ambos? En el caso de las similitudes, hay que destacar que ambos parten de una idea central o tesis, algo que queremos demostrar o argumentar. Y para ello, ambos desarrollan argumentos o reflexiones sobre esa tesis. Y por supuesto, en ambos casos, tienen una estructura reconocible, que básicamente es introducción, desarrollo y conclusión. Sin embargo, sus diferencias también son claras. El ensayo científico busca objetividad, usa datos, estudios y referencias y sigue normas, ya sean APA, Vancouver, ISO, MLA y muchas otras. Mientras que, por su lado, el ensayo literario es subjetivo, como ya se había dicho, y se permite jugar con el lenguaje, mezclar géneros y escribir con estilo propio. Ambos tienen valor, por supuesto, mientras que uno explica, el otro sugiere, y mientras que uno busca convencer, el otro conmueve. Pero ahondémonos entonces en el caso del ensayo científico.
Concretamente, este tiene las características de tener una redacción clara y lógica. Eso es tal vez lo más importante, estructurar el ensayo de manera que se pueda comprender. Básicamente, las tesis y las disertaciones son ensayos. Bueno, sin el básicamente, esos son. Y en muchas ocasiones diferentes universidades pues, nos dan proyectos, formatos, para que ya traen precisamente esa lógica. Otra característica es que sus argumentos se basan en fuentes verificables. Vamos a ver en un momento, vamos a hablar sobre la importancia de las citas, pero esto es algo muy importante. Yo no solamente voy a citar para demostrar que leí algo, sino para demostrar que los datos que encontré existen. Y eso es algo muy importante y que muchas veces a la gente le cuesta comprender y no le da la importancia que requiere la citación. Además, el ensayo científico utiliza un lenguaje técnico y preciso. Entre más tecnicismos utilicemos y las palabras concretas, que a veces son palabras relevantes o conceptos propios de cada disciplina científica, pues es importante utilizarlas correctamente. Los ensayos científicos también tienen una estructura formal, como ya decía, introducción, hipótesis, desarrollo, conclusión, y en muchas universidades pues ya le dan al tesista el índice prácticamente de los capítulos que debe desarrollar su tesis. Además, se deben incluir citas y bibliografías o referencias, como les llaman ahora. El ensayo científico es ideal para explicar fenómenos, defender una postura o proponer soluciones fundamentadas. ¿Y fundamentadas en qué? Pues en las citas o en más bien en la investigación. ¿Y cómo puedo demostrar yo que existió esa investigación? Por medio de citas. Así que hagamos una lista de motivos por los cuales es importante citar. Lo primero es que sirve para dar crédito a las fuentes originales. Con esto reconoceremos a los autores cuyas ideas, datos o teorías se están utilizando y así se evita el plagio y se respeta la propiedad intelectual. El otro motivo para citar y hacer bien la cita es para respaldar argumentos con evidencia comprobable. Las citas fortalecen la credibilidad del ensayo al mostrar que las afirmaciones están basadas en investigaciones previas, no solo en opiniones personales o en que damos por sentadas algunas ideas. Otra importancia de la cita es que sirve para mantener la objetividad y el rigor académico, ya que la inclusión sistemática de fuentes muestra un trabajo fundamentado y serio propio del discurso científico. La cita también sirve para facilitar la verificación y la consulta, ya que un lector puede acudir a la fuente original para ampliar información, comprobar datos o evaluar la interpretación del autor. Y es que aquí hay dos motivos importantes. Por un lado está la triangulación, que consiste en que otras personas, otros científicos, revisan y verifican que realmente nuestro ensayo o nuestra tesis, en este caso, haya sido realizada y que las fuentes citadas existan. Y por el otro, recordemos que la idea de una tesis no es que vaya a la biblioteca y pasen décadas ahí sin que nadie la consulte, sino que precisamente sea fuente para nuevas investigaciones y así ir acumulando más y más conocimiento, que es el objetivo de la ciencia. Otro objetivo de hacer citas es para establecer un diálogo con la comunidad científica, como se los decía, ya que al citar otros estudios, el autor se inserta en una red de conocimientos compartido, mostrando cómo su trabajo se relaciona con investigaciones anteriores. Y también hacer citas sirve para organizar y normalizar la presentación del texto. Para eso es que sirve tener claramente una modalidad de cita, ya sea APA, Vancouver, etc., ya que permiten que todos los ensayos sigan un formato coherente, claro y reconocible para lectores y revisores. No es solamente una cuestión de forma sin importancia, sino que permite precisamente estandarizar el trabajo. También es importante hacer citas para distinguir entre aportes propios y ajenos, ya que la citación permite identificar qué ideas son del autor y cuáles provienen de otros investigadores, lo cual es crucial para evaluar la originalidad del texto. También es importante para cumplir con estándares éticos y académicos,
ya que distintas universidades, revistas científicas u organismos de investigación exigen el uso de normas de citación para mantener la integridad del conocimiento. Y si queremos trabajar en estas instituciones, pues definitivamente debemos apegarnos a esos lineamientos científicos, o de publicación científica más bien. También debemos citar para evitar ambigüedades o confusiones. Una fuente bien citada permite saber con claridad de dónde proviene una afirmación, dato o interpretación, reduciendo así los malos entendidos. Y por último, la citación también sirve para permitir la internacionalización de la investigación, ya que el uso de normas universales como APA o Vancouver facilita la lectura, revisión y publicación del ensayo en contextos académicos globales. Bien, habiendo ahondado entonces las características del ensayo académico, vamos a hablar ahora acerca de las características del ensayo literario. El ensayo literario más bien se parece a una caminata que a una tesis. ¿Por qué afirmo esto? Porque es más libre, tiene un tono íntimo, reflexivo o incluso poético, utiliza recursos como metáforas, ironías o juegos de palabras, y su estructura puede ser más abierta sin perder coherencia. Algunos ejemplos de ensayos literarios famosos son El elogio a la locura de Erasmo de Róterdam, que voy a abordar en un momento, y La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, del que también vamos a hablar. Empezamos entonces con la obra de Elogio a la locura de Erasmo de Róterdam, que por cierto también fue ya publicada en esta editorial Kazam A. Erasmo de Róterdam escribió este ensayo a inicios del siglo XVI. Este es un ensayo satírico en el que la diosa locura toma la palabra y, con tono irónico, expone cómo ella reina en todos los aspectos de la vida humana, desde la religión hasta la política, desde el amor hasta la filosofía. Aunque disfrazando de discurso humorístico, el texto es una crítica profunda a los abusos de poder, la hipocresía de los sabios y la corrupción del clero. Erasmo combina sabiduría clásica, ironía humanista y estilo libre para poner en evidencia las contradicciones de su tiempo. Y como ensayo literario tiene ciertas características. La primera es que tiene una tesis y esta es provocadora, ya que su idea central es que la locura no solo está presente en la vida humana, sino que es necesaria incluso para su funcionamiento. Presenta de hecho una paradoja donde la locura resulta ser más cuerda que la razón. Tiene además un tono irónico y crítico porque utiliza la sátira como herramienta crítica y además se burla de figuras religiosas, académicas y filosóficas de su tiempo, claro, sin mencionar nombres directamente. Otra característica es que tiene un lenguaje rico en recursos retóricos. Por ejemplo, usa metáforas, hipérboles, antítesis y juegos de palabras. Además, por supuesto, de citas en latín y griego para reforzar su erudición, algo típico, por cierto, de un ensayo renacentista. Otra característica del Elogio a la locura es su perspectiva subjetiva, aunque disfrazada. El narrador, que de hecho es la diosa locura, pero claramente es la máscara del propio Erasmo. Esto es algo que, por cierto, hace también Miguel de Cervantes Saavedra a través de su personaje Don Quijote de la Mancha, que muchos dicen estuvo bastante inspirado por este ensayo. Además, el Elogio a la locura tiene la voz personal y libre de su autor. Tiene una estructura libre porque no sigue una lógica estrictamente argumentativa o científica, pues combina digresiones, anécdotas, citas de autores clásicos y observaciones sociales. También critica a la autoridad establecida, pone en duda la autoridad de instituciones como la Iglesia, las universidades y el Estado, pero lo hace con un tono de humor, evitando confrontación directa, que era una técnica común en ensayos humanistas. También el Elogio a la locura es una fusión de la cultura clásica y el pensamiento contemporáneo, ya que hay referencias a Sócrates, Séneca, Horacio, junto con observaciones sobre la Europa del siglo XVI. Y esta profundidad no se pierde sin dejar de ser accesible. Y por último, pues también tiene un carácter reflexivo y abierto, ya que Erasmo en su ensayo no propone soluciones definitivas, sino que invita al lector a pensar y a cuestionarse, dejando de hecho un final ambiguo. ¿Es la locura un mal o realmente una forma de sabiduría? Veamos ahora el ejemplo
de otro ensayo literario muy importante. Es La rebelión de las masas de Ortega y Gasset. Este es un caso de un ensayo filosófico, pero con estilo literario. La rebelión de las masas fue publicado por primera vez en 1930 y es una de las obras más influyentes del escritor español. En ella, el filósofo analiza el surgimiento de la llamada, de lo que él llama el hombre masa, una figura representativa de las sociedades modernas que se caracterizaba por su mediocridad, su rechazo a la excelencia y su desprecio por las élites culturales o intelectuales. Aunque contiene elementos sociológicos, políticos y filosóficos, el texto es un ensayo en toda su forma. Es abierto, reflexivo, subjetivo, argumentativo y escrito en un estilo personal y distinguible. Las características que hacen de esta obra un ensayo literario son las siguientes. Para empezar, presenta una tesis clara y provocadora. Ortega sostiene que en el siglo XX emergió un nuevo tipo de ser humano, el hombre masa, caracterizado por su falta de autocrítica, su confianza excesiva y su desprecio por los valores culturales e intelectuales. Esta es una figura que pone en riesgo el equilibrio social y cultural de Europa. Recordemos que el autor era español, ¿verdad? Otra característica es el estilo personal y reflexivo, ya que tiene un tono cercano pero riguroso con un lenguaje elegante y rico en matices. Ortega escribe como pensador y no tanto como académico técnico. Además, abunda la reflexión subjetiva con fórmulas como me parece, conviene notar, he aquí el hecho central, entre otras. El ensayo tiene una estructura libre y argumentativa. Aunque sigue un hilo lógico, por supuesto, Ortega y Gasset se permite digresiones, ejemplos, metáforas y saltos temáticos. La estructura responde más al flujo del pensamiento que a una organización cerrada en capítulos sistemáticos. Tiene también una crítica cultural y social, ya que este ensayo analiza fenómenos contemporáneos para su época, la democracia de masas, la crisis de autoridad, el ascenso del nacionalismo, etc. Y no se limita a describir, sino que también interpela, cuestiona y advierte. Es un texto que busca generar conciencia y debate. Además, tiene un lenguaje claro, pero conceptual. Aunque es accesible, Ortega y Gasset introduce términos complejos como hombre masa, barbarie del especialismo o hiperdemocracia que resumen ideas más profundas. Y por último, pues tiene un carácter universalista, pues aunque parte del análisis de la sociedad europea de entreguerras, sus conceptos pueden aplicarse a múltiples contextos contemporáneos. El ensayo, de hecho, trasciende a su época y se proyecta como advertencia filosófico-cultural que, por cierto, vale mucho la pena hacer hoy, en el 2025, y es una lectura que totalmente les recomiendo. Y entonces, hablando de recomendaciones, ¿qué les puedo recomendar yo si quieren escribir un ensayo literario específicamente? Bueno, para empezar, algunos consejos. 1. Elegir un tema que de verdad les interese. Se nota cuando el autor escribe con pasión. Otra sugerencia es que definan una tesis clara. ¿Qué va a decir? ¿Qué idea quiere defender? Recuerden que aquí tesis es sinónimo de la idea que van a defender. También hablando de ideas, es importante organizarlas, ya que aunque el ensayo literario es más libre, pues tampoco debe ser caótico. Algo importante también es sustentar los argumentos, en lo científico con fuentes, pero en lo literario con lógica y experiencia. Otra cuestión importante es cuidar el estilo, que se refiere a una precisión en lo científico y a creatividad en lo literario. Y en otras palabras también es pensar en el lector objetivo. Y por último, no olvidemos revisar, corregir, volver a leer el ensayo, puesto que un buen ensayo siempre es el resultado de varias versiones anteriores. Así que para terminar, recordemos que el ensayo es una forma de pensar por escrito. Es un diálogo entre quien escribe y quien lee, una invitación a mirar el mundo desde otra perspectiva. Ya sea que se escriba ciencia o literatura, el ensayo sigue siendo uno de los géneros más libres y enriquecedores de todos. Llegamos así al final de nuestro 9º episodio. Agradezco como siempre a la editorial Kazam A y a 1900 Radio en Línea, donde nos pueden escuchar todos los viernes a las 6 p.m. por ser nuestros patrocinadores.
Además, también recordarles o comentarles, porque lo hemos hablado poco por acá, que en la editorial Kazam A, pues también damos el servicio de revisión de normas APA y corrección de estilo en tesis, sobre todo de posgrados. Y por último, pues recuerden compartir y comentar este podcast en redes sociales porque nos ayuda bastante para llegar a más personas. Espero que les haya gustado y nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazama. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares.